Agradezco inmensamente al comité organizador de Gastro Lima 2023. Esta conferencia fue dictada hace 2 días en Lima y agradezco inmensamente al profesor Piscoya, al profesor Cedrón, el haberme invitado a participar en este importante evento internacional. Para nosotros en Colombia, los profesores de Perú son profesores insignes a los cuales respetamos, queremos y admiramos mucho. La conferencia que se invitó a mí a dictar es diarrea crónica, algoritmo diagnóstico y manejo. La diarrea crónica es un síntoma absolutamente importante. 5% de la población puede tener en cualquier momento diarrea crónica. Se estima que en Estados Unidos significa el costo de 350.000 millones de dólares al año, sin contar las pérdidas laborales y la disminución de la calidad de vida de estas personas. Es un síntoma y eso no se puede olvidar. No hay un medicamento para la diarrea crónica, no existe un medicamento. Hay que buscar la etiología porque hay una enfermedad que da el síntoma diarrea crónica. Por lo tanto, la evaluación de un paciente con diarrea crónica es desafiante, es compleja, consume tiempo y un extenso diagnóstico diferencial. Y la evaluación óptima de un paciente no deriva de evidencias científicas publicadas. Realmente son opinión de expertos y algo muy importante, hay que adaptar el enfoque a cada paciente. Se define diarrea crónica a nivel mundial la presencia de diarreas tipo Bristol 5, 6 y 7 durante más de 4 semanas. El origen de este síntoma puede estar en el intestino delgado, en el páncreas, en el colon, puede ser secundaria a síndrome de sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado o a insuficiencia pancreática exocrina, que será IP en esta conferencia. De igual manera, puede ser originado en cirugías digestivas, gastrectomías, cirugía de páncreas y duodeno, de intestino delgado, hemicolectomía derecha, colecistectomía, y asimismo puede ser secundario a patologías que se derivan de la alteración de la interacción del eje intestino-cerebro, como intestino irritable, diarrea funcional. Y pueden ser secundarias a endocrinas, una etiología muy rara, o a medicamentos. Se estima que hay más de 700 medicamentos que son capaces de producir diarrea. Dentro de estos medicamentos vale la pena destacar los antibióticos, que al producir disbiosis pueden fomentar el riesgo de infección por Clostridioides difficile con un riesgo de 8 a 10 veces, clindamicina con un riesgo de 46 veces. Asimismo, puede haber colitis microscópica, colitis colágena, asociados al consumo de antiinflamatorios no esteroideos por más de 4 meses, a inhibidores de bomba de protones por más de 12 meses, y en este caso hay un riesgo de 4.7 veces. Asimismo, la colitis linfocítica puede ser secundaria a inhibidores selectivos de recaptación de serotonina y también a IBP de reciente uso. Antidiabéticos como la carbosa y metformina también pueden producir eso, al igual que el Orlistat. Y otros medicamentos como los inhibidores de angiotensina que producen una enteropatía que semeja a la enfermedad celíaca. Olmesartán, valsartán, losartán, antineoplásicos y un grupo de medicamentos muy importante que se llama el checkpoint inhibitor, que bloquea una proteína, la cual sería una proteína que activaría el linfocito T. Y al bloquear este punto de chequeo, este linfocito T tiene la capacidad para actuar sobre las células tumorales. Este linfocito T activado produce lesiones en varios órganos de la economía y el aparato digestivo puede producir una colitis similar a la enfermedad inflamatoria intestinal. Asimismo, produce alteraciones en el eje biliar, hepático y pancreático. Esta proteína, estos inhibidores, al bloquear aquí esta proteína, permite que el linfocito T sea capaz de reconocer las células tumorales y de esa manera, sistémicamente activado el linfocito T, puede producir múltiples complicaciones, entre ellas lo que se llama
la colitis inmunológica debida a los checkpoint inhibitor. Hay múltiples quimioterapias hoy día que tienen este mecanismo de acción o hacen parte de este grupo de medicamentos y son quimioterapias utilizadas para cáncer de pulmón, de colon, de vejiga, de recto, etcétera. Y los pacientes pueden tener una colitis similar a la colitis ulcerativa y hay guías de práctica clínica específicamente para manejar esta entidad. Creo que amerita una conferencia específica esta patología recientemente descrita, pero que quiero aquí destacar que pacientes que tienen ese tipo de medicamentos antineoplásicos tienen ese riesgo y hay que tenerlos en cuenta. En el pasado, las diarreas crónicas se clasificaban con base en su mecanismo fisiopatológico. Eran osmóticas, secretoras, esteatorreicas, inflamatorias, alteración de la motilidad y miscelánea. En mi opinión, es cuestionado o cuestionable la utilidad que eso pueda tener en un paciente individual. La razón es que categorizarlas de esa manera rara vez es utilizada en la práctica diaria y además, y esto es un mensaje contundente, que muchas causas de diarrea tienen más de un mismo mecanismo. Por lo tanto, así creo yo, no se enfoca un paciente. La práctica cotidiana, entonces, en nuestros servicios se enfoca de la siguiente manera. Una excelente historia clínica, cuándo comenzó, cuánto lleva de evolución, toma medicamentos, tiene viajes recientes, hay historia familiar de alguna patología que justifique buscar esa patología en el paciente que está al frente, hay dolor, hay comorbilidades, y las pruebas diagnósticas dependerán del caso específico. Por ejemplo, y el examen físico, si un paciente tiene máculas y pápulas en los codos y tiene dermatitis herpetiforme, pérdida de peso, mala absorción, historia familiar, lo más probable es que sea enfermedad celíaca. Con esto quiero destacar yo aquí ahorita que la historia clínica es fundamental en vez de estarla clasificando en osmótica, secretoria, porque ¿dónde está el laboratorio que permite buscar el anion gap en las materias fecales? Asimismo, habrá que indagar sobre el antecedente de cirugías, vagotomías que pueden producir un vaciamiento gástrico acelerado, funduplicatura, resección del ilion terminal, resección de la válvula ileocecal, colecistectomía, hemicolectomía derecha. Estas patologías pueden producir mala absorción de sales biliares, cirugías bariátricas, enteroanastomosis, etc. Esto significa que en un paciente lo más importante es en la historia clínica buscar las causas predisponentes de diarrea crónica. La colonoscopia es un examen fundamental en el paciente con diarrea crónica, que yo tengo una causa aparente la misma de la que yo aquí he mencionado, y el rendimiento diagnóstico final de la colonoscopia es de 7 a 32%. Un reciente estudio hecho en México se encontró que la colonoscopia permitió el diagnóstico final en 28 a 36% de los pacientes. Hay un protocolo específico de colonoscopia en diarrea crónica y arranca con la preparación del colon. El medicamento que está indicado y recomendado a nivel mundial en un paciente con diarrea crónica que va a ser sometido a colonoscopia para indagar la etiología debe ser preparado con polietilenglicol. La colonoscopia debe ser total y con ileoscopia. Y es necesario, aunque no exista nada en estos órganos, tomar biopsias del colon y del ilion. Y de esa manera el médico puede identificar colitis microscópica, que puede ser linfocítica, colágena, y explica el 10% de las diarreas crónicas. Puede haber enfermedad inflamatoria intestinal con sus características manifestaciones endoscópicas, colitis eosinofílica, neoplasias. Se puede identificar diarrea crónica por AINES y también, por supuesto, clostridioides difíciles. Este es un paciente nuestro que tenía todo normal, se le hizo colonoscopia e ileoscopia y encontramos una enfermedad de Crohn. Así era el colon inicial, se entró al ilion y ahí están las úlceras de Crohn. Y finalmente se comprobó enfermedad de Crohn. Cuando el colon es normal a la colonoscopia, hay que pensar en colitis microscópica. Y unas características demográficas son estas. Una mujer de 60 años o más, aunque 25% son mujeres menores de 45 años. En la colágena
la colitis colágena, el patólogo identificará una banda de colágeno de más de 10 micras en la membrana basal, poder poliartritis, antecedente de usar lansoprazol, mala absorción de sales biliares también produce esta entidad. Y la colitis linfocítica la identifica el patólogo, identificando más de 20 linfocitos por 100 células epiteliales. Hay factores de riesgo como fumar, tienen un riesgo, un OR de 3.8, enfermedades autoinmunes OR de 8, sertralina 17.5, omeprazol de reciente uso 2.7, aspirina 4.7 y mala absorción de sales biliares en 60%. La colitis eosinofílica es algo muy importante. Muchos pacientes tienen alteraciones identificables morfológicamente. Tienen eritema, pérdida del patrón vascular, edema, eritema purpúrico, placas mucosas inflamatorias, úlceras superficiales como esta que se ve aquí en este instante. Y el patólogo identifica los eosinófilos. Pero hay que tener como punto de partida que los eosinófilos, su densidad varía en cada segmento del colon. Y es normal la colonoscopia en el 70% de los pacientes. Entonces, para tomar biopsias en un paciente con colitis microscópica se recomienda 2 biopsias del colon del ciego y colon ascendente, 2 del transverso y 2 biopsias del descendente y del sigmoides. Igualmente en la colágena. Y se ha encontrado que tanto la colágena como la linfocítica responden supremamente bien comparada con un placebo. La respuesta a la budesonida en estos pacientes es 73 a 100% y en la linfocítica 72 a 91% a budesonida MMX. La colitis eosinofílica hay que pensarla y para llegar a un diagnóstico correcto el médico no puede olvidar que en el colon ascendente y en el ciego hay muchos eosinófilos normalmente y se estima que es anormal cuando hay más de 50 eosinófilos por campo de aumento en este segmento. En el transverso, más de 35 eosinófilos por campo de aumento y el descendente y sigmoides, más de 25 eosinófilos por campo de gran aumento. Hoy día muchos científicos consideran que 40 de eosinófilos por campo de gran aumento podría diagnosticar la enfermedad. La endoscopia alta en diarrea crónica también es útil y tiene un gran rendimiento. En estos pacientes hay que tomar obligatoriamente biopsias del bulbo y de la segunda porción. Y del bulbo se recomienda tomar biopsias a las 9 y 12 del reloj y 4 biopsias de la segunda porción. Esto permite identificar los pacientes con enfermedad celíaca. También se puede identificar con esta biopsia la enfermedad de Whipple, linfangiectasia intestinal, esclerosis tropical, gastroenteropatía eosinofílica, amiloidosis, enfermedad de Crohn y giardiasis. Este paciente nuestro hace parte de una serie de 5 pacientes, con diarrea crónica inexplicada y las biopsias del duodeno identificaron la giardia que explicaba esta enfermedad. Otros exámenes útiles en diarrea crónica son la enterografía por resonancia magnética, útil en enfermedad de Crohn, tomografía o resonancia para identificar el páncreas, Octreoscan para identificar tumores endocrinos con receptores de somatostatina, como los carcinoides y los gastrinomas. La videocápsula también está indicada cuando todo es negativo y su rendimiento varía, pero en grandes series de hace una década o más de 15 años era de 13 a 24% y permite identificar enfermedad de Crohn, enteropatía por Aines, enfermedad celíaca. Y algo importante para no olvidar es que además de los exámenes que yo aquí he mencionado en la historia clínica, puede haber patologías que predisponen al sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Para nosotros, el SIBO es un problema de salud pública. 80% de la gente que tiene SI tiene SIBO, los obesos, la gente con hígado graso, esclerosis sistémica progresiva, hemicolectomía derecha, etc. tienen SIBO y está representado por bacterias aeróbicas y anaeróbicas. La mayoría de pacientes con SIBO tienen síntomas inespecíficos, como dolor abdominal, bloating, sensación de llenura, diarrea o estreñimiento, flatulencia, debilidad.
73% de las manifestaciones del SIBO son de esta naturaleza, son leves. Y aquí no hay mala absorción. Y en el resto de pacientes, más del 20% a 30% pueden tener diarrea severa, mala digestión, esteatorrea, y pueden tener incluso mala absorción de vitaminas A, D, E, K y enteropatías perdedoras de proteínas. Quiero significar entonces que es tan importante pensar en el SIBO cuando hay patologías predisponentes, cirugías gastrointestinales de cualquier índole, obesidad, intestino irritable, etc. Y además el SIBO puede inducir, exacerbar enfermedades subyacentes, la artritis, poliartritis, puede producir glomerulonefritis, etc. El SIBO es algo muy importante, supremamente importante. Con respecto a las pruebas que se utilizan para identificar el SIBO, en nuestro concepto, estas pruebas tienen una precisión diagnóstica muy baja. Cuando el sustrato es glucosa, la precisión diagnóstica es del 72% y con el lactulosa del 55%. Ustedes pueden ver que con glucosa la sensibilidad 62%. Significa que habrá un 28% de falsos negativos. Habrá especificidad del 81%. Habrá falso positivo casi un 20%. Es decir, creo que si no se tienen las pruebas o la prueba no coincide con lo que uno piensa con base en el paciente, es legítimo en el mundo real tener en cuenta los síntomas de esta patología: bloating, diarrea, dolor abdominal, pérdida de peso, más una condición predisponente, tratamiento con antibióticos. Ese es la piedra angular, es tratar con antibióticos estos individuos. Sin embargo, muchos científicos consideran que uno apresurarse a dar antibióticos sin un correcto diagnóstico con base en los test respiratorios sería al paciente someterlo a un riesgo de clostridioides difíciles y asimismo permitir el surgimiento de bacterias resistentes. Creo que utilizando rifaximina, que es un excelente antibiótico en el intestino delgado, 550 miligramos cada 8 horas por 14 días, hay estudios que demuestran eficacia en 80 a 87%. Ahí sería su acción como bactericida para SIBO. En cambio, en el colon no tiene acción sobre las bacterias, sino que modifica el microbioma, disminuye la inflamación y es un eubiótico, fomenta el crecimiento de bacterias antiinflamatorias. La rifaximina actúa tópicamente contra gram positivo, gram negativos, aerobios y anaerobios. La IP es otra circunstancia que puede predisponer o puede manifestarse como una diarrea crónica. Y la IP per se no es una enfermedad, es la complicación de muchas enfermedades que pueden ser originadas en el páncreas. Y ahí en el páncreas habrá falta de tejido pancreático, o pueden ser enfermedades no pancreáticas, en las cuales la IP surge como una alteración a los estímulos para producir el jugo pancreático, y de tal manera que la secreción exocrina puede estar disminuida, muy disminuida o incluso ausente. Y además, estas cirugías previas pueden producir una asincronía entre la llegada de los alimentos y la llegada de las enzimas pancreáticas. Es un requisito para que las enzimas pancreáticas actúen correctamente, que hay una sincronía en la llegada de los alimentos al duodeno e intestino delgado proximal yeyuno. Llegarán alimentos y las enzimas pancreáticas. Entonces, una IP primaria, cuando se ha perdido el tejido pancreático, puede ser secundaria a tumores pancreáticos, pancreatectomías, pancreatitis crónica. Hasta 50% de pacientes con pancreatitis crónica tienen IP cuando tienen 10 a 15 años de evolución. Recientemente, el IPMN también puede dar IP, la fibrosis quística, diabetes mellitus, por supuesto, y el VIH. No es infrecuente que pacientes con VIH no tienen una infección por gérmenes oportunistas y tengan esteatorrea, lo más probable es que tengan IP. O puede ser secundaria, no obstante que está el páncreas indemne, la producción de enzimas pancreáticas está muy disminuida, como sucede en gastrectomías
enteritis por enfermedad de Crohn, en enfermedad celíaca, resección duodenal, y otras cirugías pueden producir asincronía postprandial, gastrectomías, B1, B2, esofagectomía. No es infrecuente que cuando hay una cirugía del esófago, esto altere los mecanismos gástricos para inducir la producción exocrina y aparezca IP. Asimismo, las cirugías bariátricas. La mala absorción de sales biliares es de tres tipos. Tipo 1, cuando hay compromiso del ilion terminal, una resección ileal, una inflamación ileal, como sucede en la enfermedad de Crohn, en la enteritis por radioterapia, la tipo 2 o idiopática. A nosotros, en nuestro grupo, siempre nos ha parecido como que no está de acuerdo con estas clasificaciones, porque uno esperaría que la que esté en el medio tipo 2 tuviera su etiología. Pero aquí se llama idiopática primaria, en la cual hay una sobreproducción de ácidos biliares. Y la tipo 3 es por otras condiciones, como el antecedente de colecistectomía, enfermedad celíaca, pancreatitis crónica y SIBO. No hay que olvidar entonces que en estas condiciones predisponentes hay mala reducción de sales biliares. Cada ejemplo que aquí he puesto destaca profundamente la importancia de la historia clínica y por lo tanto seguimos pensando a estas alturas de mi presentación que osmótica, secretoria mixta, creo que en la práctica diaria es muy poca la utilidad. Y el tipo 4, hay un aumento de la síntesis de ácidos biliares y esto puede aparecer, por ejemplo, con el uso de metformina. Este problema de la mala absorción de sales biliares es difícil hacerlo en la práctica diaria. Hay test respiratorios y unas pruebas específicas como prueba con selenio, homo, taurocólico, marcado con carbono 13, no está disponible. Y otros métodos diagnósticos no están disponibles en muchos sitios, incluido América Latina. Por eso, también aquí creo que en el mundo real, si uno sospecha, y lo que hacemos en la práctica diaria, que hay una mala absorción de sales biliares, por ejemplo, hemicolectomía derecha, colecistectomía, cirugías intestinales, uno puede comenzar empíricamente colestiramina. Y si tiene colesevelam o colestipol, nosotros usamos colestiramina 4 gramos después del desayuno. Y si el paciente no mejora, agregamos una segunda dosis después de la cena. Si le da estreñimiento, disminuimos las dosis. Los tumores neuroendocrinos son una causa infrecuente de diarrea crónica, menos del 1%. Yo les recomiendo leer esta importantísima publicación de la autora Moreno, que está publicada en Alta Gastroenterológica Latinoamericana, recientemente publicada, y que da una visión muy completa de este problema. Los mensajes para la casa que yo quisiera que no olvidaran son estos: que la diarrea crónica hay que identificar la causa con base en una excelente historia clínica. Si hay medicamentos identificados en la anamnesis muy prolija, habrá que retirarlos. Si hay IP, dar enzimas. Enfermedad inflamatoria intestinal, por supuesto, esteroides, inmunomoduladores biológicos, etc. Si hay SIBO, el medicamento de elección es la rifaximina. Parásitos, antiparasitarios. Diarreas por ácidos biliares, colestiramina. Cirugías previas, habrá que pensar, no es malo insistir en el SIBO y que hay alteración de ácidos biliares. Y si hay una colitis microscópica o eosinofílica, o sea, colágena, linfocítica o eosinofílica, qué bueno sería utilizar budesonida MMX, que es la que se libera en el colon. Habrá casos en los cuales habrá que usar inmunosupresores. Quiero invitarlos, queridos amigos, a este evento, que es el evento de gastroenterología más importante de nuestro continente. Creo que en el Panamericano, que será en Chile, será una magnífica oportunidad de vernos y escuchar grandes profesores internacionales que han modificado el curso de la gastroenterología a nivel mundial. Muchas gracias a todos por su atención. Los invito a mirar mi código QR y aquí podrán accesar mis conferencias y además muchas conferencias en PDF, lo cual hacemos con mucho cariño y entusiasmo. Nuevamente, muchas gracias por su atención.